comenzar nuestra lectura aquí en Romanos, una vez más, el capítulo 10. Dice así la Escritura: Hermanos, ciertamente el anhelo de mi corazón y mi oración a Dios por Israel es para salvación. Porque yo les doy testimonio de que tienen celo de Dios, pero no conforme a ciencia. Porque ignorando la justicia de Dios y procurando establecer la suya propia, no se han sujetado a la justicia de Dios. Porque el fin de la ley es Cristo para justicia a todo aquel que cree. Porque de la justicia que es por la ley, Moisés escribe así: el hombre que haga estas cosas vivirá por ellas. Pero la justicia que es por la fe dice así: no digas en tu corazón, ¿quién subirá al cielo? Esto es para traer abajo a Cristo. ¿O quién descenderá al abismo? Esto es para hacer subir a Cristo de entre los muertos. Mas ¿qué dice? Cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón. Esta es la palabra de fe que predicamos. Que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor, y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Pues la Escritura dice: todo aquel que en él creyere no será avergonzado. Porque no hay diferencia entre judío y griego, pues el mismo que es Señor de todos es rico para con todos los que le invocan. Porque todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. ¿Cómo pues invocarán aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? Como está escrito: cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian buenas nuevas. Mas no todos obedecieron al Evangelio. Pues Isaías dice: Señor, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? Así que la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Pero digo, ¿no han oído? Antes bien, por toda la tierra ha salido la voz de ellos, y hasta los fines de la tierra sus palabras. También digo, ¿no ha conocido esto Israel? Primeramente Moisés dice: yo os provocaré a celos con un pueblo que no es pueblo, con pueblo insensato os provocaré a ira. Isaías dice resueltamente: fui hallado de los que no me buscaban, me manifesté a los que no preguntaban por mí. Pero acerca de Israel dice: todo el día, importante frase, extendí mis manos a un pueblo rebelde y contradictorio. Y antes de examinar las Escrituras esta mañana, vamos a tener un momento de oración. Eterno Padre, te agradecemos por esta gloriosa mañana de resurrección que nos concedes, por haber podido acercarnos a ti en alabanza, y tú sabes, oh Dios, que todo lo que nosotros podemos ofrecer a ti nos ha sido dado de tu mano. Y nos unimos al espíritu de David a saber que lo que ofrecemos a ti proviene de ti. Como nos dice tu palabra, ¿quién le ha dado a él primero para que le sea recompensado? Y también pensando en las palabras de Pablo: ¿qué tienes que no hayas recibido? Y se lo recibiste porque te glorías, como si no lo hubieras recibido. Y en esta mañana no tenemos nada que sea nuestro. La única posesión nuestra, oh Dios, la que nos pertenece desde la cabeza hasta los pies, es la que dijo David: mi pecado, mi rebelión, mi transgresión. Eso no es tuyo, eso es nuestro. Pero lo demás, oh Dios, toda buena dádiva, todo don perfecto, el hombre no puede recibir nada si no le fuere dado del cielo. Y esta mañana, oh Dios eterno, deseamos que en tu misericordia, en tu bondad, puedas abrir nuestros ojos, puedas inclinar nuestros corazones, puedas tratar con nuestras almas. Pedimos ahora, Padre, que guíes a tu siervo, a tus hijos que han de oír, a tu siervo que ha de hablar, para que tú puedas obrar en los corazones, en las mentes, en los oídos,
Sabemos, oh Dios, que solo tú puedes abrir el entendimiento, los ojos de nuestro entendimiento, como dijo Pablo, y pedimos esto en oración en esta mañana. Y a tu siervo hablar como ya se ha orado por él, con sencillez y con humildad. Y pedimos estas cosas en el nombre de Cristo. Amén. Vamos a seguir, estoy tratando Romanos, habíamos visto Romanos capítulo 10, más o menos del 10 al 13, porque no hay diferencia, voy a repetir esta frase, entre judío y griego, pues el mismo que es Señor de todos es rico para con todos los que le invocan, porque todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Y voy a pausar aquí un segundo para llevarnos una vez más al contexto de este pasaje, de los 3 capítulos en realidad, Romanos capítulo 9, 10 y 11. Está hablando específicamente de la nación de Israel. Y aunque aplicable a nosotros, los creyentes y los gentiles, el propósito singular del apóstol Pablo tiene que ver con este pueblo, esta nación, que comienza en el capítulo 9, hablando de ellos, que lo sigue diciendo en el capítulo 10 y sigue introduciendo ese tema en el capítulo 11. ¿Por qué digo esto? Porque cuando llegamos al versículo 14, hay una serie de preguntas aquí. Comienza con, ¿cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? Y estas preguntas pertenecen a la nación de Israel. ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? Uno dice, bueno, está hablando del mundo en general. Lo interesante es que aquí el apóstol Pablo, porque desde el versículo 16 hasta el final del capítulo, introduce la explicación de quién está hablando. Y él está hablando acerca de la nación de Israel. ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? Y uno dice, una nación que no haya escuchado, que no haya tenido una intervención divina como Israel. Deuteronomio capítulo 4, Dios le dice a Moisés, dile al pueblo que pregunte de un extremo del universo al otro, si yo he hecho algo así con otra nación. Si yo he tratado a otra nación como he tratado a la nación de Israel. Si Jehová se ha extendido a salvar un pueblo, a librar un pueblo como lo ha hecho con Israel. Dios tuvo un trato particular, comenzando en Hechos capítulo 7 con Abraham, Génesis, donde Dios aparece a él, la gloria de Jehová aparece a Abraham y comienza su trato con Abraham. De ahí surge esta nación y sin embargo llegamos a estas circunstancias en la vida de esta nación. ¿Cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? Si miramos un poco hacia atrás al libro de Isaías, Dios dijo, testigos me sois vosotros, mis testigos, para que me conozcáis, creáis y entendáis, que yo mismo soy, que no hay otro. Israel tenía este propósito de creer, entender y conocer a Dios. Y sin embargo, debían publicar y anunciar su gloria en las naciones. Sabemos, no lo hicieron. Pero aquí llegamos al pensamiento del apóstol Pablo, ¿cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? Como está escrito, esta referencia se saca del libro de Isaías. Y en realidad no tiene que ver con predicar. Esta referencia tiene que ver con el anuncio que se estaba dando que Israel iba a salir de la cautividad de Babilonia, iba a volver a la tierra. Y se le estaba anunciando esto. Y dice, ¿cómo está escrito? Cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian buenas nuevas. Esto es Isaías 52:7. Pero se vuelve a citar en Nahum, capítulo 1, versículo 15. Ahí donde Dios trata con la nación, con los ninivitas. Y ustedes se acuerdan, Dios había mandado un profeta a esa nación. En un momento Dios tuvo misericordia de ellos, pero ahora estaba por traerles juicio. Y el apóstol Pablo toma esta referencia de Isaías 52 para hablar acerca de los mensajeros que traen la verdad de Dios. ¿Cómo predicarán si no fueren enviados? Ahora, lo interesante de estos dos versículos, si notan el versículo 14 y el versículo 15, que en el contexto de Romanos, el capítulo 10,
tiene que ver con la responsabilidad humana, o sea, nosotros. Y las preguntas que Dios está haciendo son reales y genuinas. ¿Qué quiero decir con esto? Que si yo leo el versículo 14, ¿cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? Una persona que invoca y clama al Señor es porque le ha llegado la fe al corazón. ¿Cómo creerán en aquel de quien no han oído? La realidad es que si no escuchan acerca de Dios, no van a creer. ¿Cómo irán sin haber quien les predique? Y aquí está echando la responsabilidad del apóstol Pablo sobre el elemento humano de la salvación. Uno dice, bueno, yo pensé que la salvación es totalmente de Dios. En cierto ángulo, sí. Pero aquí está esta parte de las Escrituras donde se ha abierto mucho el campo misionero, donde las preguntas surgen hacia nosotros. ¿Cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Cómo irán sin haber quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no fueran enviados? Y la respuesta es, si no van y si no está el medio humano, no hay salvación. Si no está el medio humano, no hay salvación. Ahora déjeme explicar esto que anoté. Esto es el modo exterior de la obra interna y eterna de Dios. Déjenme explicar eso. Que Dios mande medios humanos es su obra externa. De lo que Él hace internamente y eternamente. ¿Por qué puse esas dos frases? Porque hay una obra interna de Dios en el corazón que nació en la eternidad pasada, cuando Él nos escogió en Cristo ante la fundación del mundo. Para realizar esa elección, Dios realiza algo interno en el corazón. Pero para poder realizar eso interno y eterno, necesita una obra externa. Y esa obra externa es el elemento humano. Lo voy a llevar ahí. Este es el modo exterior. ¿Cómo invocarán en el cual de quien no han creído? ¿Cómo creerán sin oír? ¿Cómo? Y es interesante que cuando llegamos al capítulo 10, ya hemos pasado Romanos capítulo 1, donde la obra externa de la creación testifica de un Dios que existe. ¿Qué significa? Significa que los hombres, mirando la creación, no tienen excusa. O sea, nadie puede ser ateo si mira la obra externa de Dios. Eso lo dice Romanos capítulo 1, versículo 20. Lo que Romanos 1 dice es que la creación testifica de la existencia de Dios. O sea, las obras externas, lo que de Dios se conoce, les es manifiesto. O sea, lo invisible de Él, lo oculto, se manifestó a través de sus obras. Y cuando Dios creó, hizo que lo invisible de Él sea visible. O sea, su existencia a los hombres, Romanos capítulo 1. De modo que para que los hombres nieguen la creación, nieguen a Dios, necesitan dos elementos. Uno es la razón y otro es los ojos. Una persona que no tiene razón y una persona que no tiene visibilidad física no es acusado por Dios de falta de entendimiento en cuanto a la existencia de Dios. O sea que Romanos 1, versículo 20 nos establece que para un hombre crea que Dios existe, tiene que entender, y para que crea que Dios existe, tiene que ver. Nosotros cantamos ese que es favorito de Lili. ¿Cómo no creer en Dios? Romanos capítulo 1 aclara firmemente que Dios, los hombres no tienen excusa. ¿Qué hombres no tienen excusa? Los que pueden ver y los que pueden entender. Esos hombres no tienen excusa. Pero cuando llegamos a la salvación, tenemos varias preguntas que se hacen en Romanos 10, versículos 14 y 15. Y esto es la obra externa de Dios. ¿Quién es la obra externa? Soy yo llevando el mensaje del Evangelio. Voy a la siguiente frase. Y ahora quiero que entiendan esta frase así. No siempre la obra externa de Dios, los medios externos de Dios,
por medio de los instrumentos humanos, tienen los resultados internos y eternos de Él. Voy a explicar. No siempre que Dios envía un mensajero externo a golpear la puerta de una casa aquí en 9 de julio y a hablarles de Cristo, tiene un resultado positivo. La obra externa de Dios, el llamado, el medio humano que Él utiliza para realizar su obra interna y eterna, no siempre tiene ese resultado. Uno tiene parientes, uno tiene quizás hermanos, hermanas, padres, madres, uno tiene esas relaciones. Y uno les ha hablado de Cristo quizás una y otra vez. Pensando en Mauro, que no está aquí esta mañana, sé cuántas veces le ha hablado a su hermana del Señor. Él ha sido el medio externo, el medio humano, para hacer llegar el Evangelio al corazón de ella. No ha habido, a donde él entiende, a donde yo entiendo, un resultado interno y eterno. El problema es que pasa otro problema. Ustedes ya lo saben. El otro problema es que esa obra externa de Dios, ese llamado al oído externo, lo que llamamos el llamado general de Dios a todos los hombres, ese llamado externo a veces es resistido por los hombres, pero no quita la responsabilidad del que escucha. Nosotros estamos hablando con un pariente según la carne y le hablamos de Cristo, como Pablo en Romanos capítulo 9, capítulo 10, capítulo 11, donde él dice, tienen celo de Dios, pero no conforme a ciencia. Romanos 9 dice, mi corazón se duele por ellos. Y aquí llegamos a no siempre la obra externa. Escuchen ahora la obra externa de Cristo. Ejemplo de esto, Mateo 23, 34. Yo os envío profetas. ¿Se acuerdan? ¿Cómo oirán si no hay quien, cómo predicarán si no hay quien los envíe? Bueno, el enviar siempre es divino. Eso está a través de todas las escrituras. Acá tenemos el caso. Cristo dijo, yo os envío profetas, sabios, escribas. ¿Cuál es la respuesta externa a su llamado externo? Profetas, sabios, escribas. Yo os envío profetas, sabios, escribas. Este es el llamado externo de Cristo. ¿Cuál es la respuesta? A unos mataréis, a otros crucificaréis, a otros azotaréis en vuestras sinagogas y perseguiréis de ciudad en ciudad. O sea que el llamado de Cristo externo recibió resistencia. Escuchen Mateo 23, 27. Matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. Vamos. ¿Quién tiene la culpa? ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina junta sus polluelos debajo de las alas? No quisiste. Podemos decirlo de otra forma. Es la parte humana de su obra. Déjenme explicar esto. Vamos a la creación del Antiguo Testamento. Recordemos que no tenemos esto en la creación del universo. Dios le hace la pregunta a Job, Job 38:4. ¿Dónde estabas tú cuando yo fundaba la tierra? Si necesitaba una ayuda humana que hubiese hecho antes de hacer la luz, las tinieblas, antes de crear el pasto, antes de hacer el sol, la luna, las estrellas, yo te hubiese creado a ti, Job. Pero sabes que no estabas y yo hice todo sin tu presencia. Y mi pregunta es, Job, si sabes tanto, ¿dónde estabas tú cuando yo fundaba la tierra? Házmelo saber, le pregunta Dios a Job. Isaías 44:24 dice, yo Jehová que lo hago todo, que extiendo solo los cielos y que extiendo la tierra por mí mismo. Hasta donde yo entiendo, la creación fue hecha solamente por Dios. No hubo un agente humano ayudándolo. Ni la Escritura nos dice que estaban los ángeles ayudando a Dios. Job 9:8 dice, Él solo extendió los cielos. Ni tampoco lo tenemos en la redención del hombre. Pedro quiso darle una mano a Cristo la noche antes de ser entregado. La Escritura nos dice que le dijo, aunque todos estos te negaran, yo no. Yo voy a morir contigo, voy a ir contigo hasta la muerte. Cristo dijo, vos vas a ir conmigo hasta la muerte. Todos os escandalizaréis de mí esta noche, me dejaréis solo, dijo Cristo,
Pero aclaro, no estoy solo, mi Padre está conmigo. He aquí la hora viene y ha venido ya que seréis esparcidos cada uno por su lado, me dejaréis solo, mas no estoy solo. No, los ángeles no están, porque el Padre está conmigo. O sea que la creación y la redención tuvieron a Dios, tan solo Dios. Dios hizo la creación, Dios hizo la redención, pero cuando viene el tema de salvar las almas, de alcanzar los perdidos, Dios no lo puede hacer solo. No, Dios escogió no hacerlo solo. Cristo dijo, yo edificaré mi iglesia. ¿De qué forma? Escuchen Pablo a los Corintios, el capítulo 3, versículo 9. Porque nosotros somos, y noten esta frasecita de Pablo aquí, colaboradores de Dios. Nosotros somos colaboradores de Dios, vosotros sois labranza de Dios, edificio de Dios. La salvación de las almas de los hombres es por medio de medios humanos. Uno dice, bueno, pero está el obrar divino de Dios, la gracia de Dios, el hacer de Dios, sí, pero nunca divorciando el medio humano. Escuchen 2 Corintios 5:20. Como si Dios rogase, y acá dice Pablo, por medio de nosotros. El medio que Dios utiliza para rogar al oído del hombre es el hombre. Miren, es tan importante que cuando tú hablas con alguien de Cristo, estés en una comunión tan íntima con Él, que el amor que inunda a Dios y a Cristo por esa alma sea el mismo amor que tú tengas. Pablo lo dijo. No tengo a otro que tan sinceramente se interese por vosotros. Pablo lo dijo a los corintios. Dios puso en el corazón de Tito la misma solicitud. Y entiéndanme que como si Dios rogase por nosotros, dice Pablo. O sea, Dios está rogando por medio de nosotros, os rogamos en nombre de Cristo, reconciliados con Dios. Escuchen, por medio de. Pablo a los Corintios, capítulo 3, versículo 5, dice que pues es Pablo, que es Apolos, servidores, por medio de los cuales habéis creído. Dios empezó esta obra eterna y hace una obra interna. Pero entre la obra eterna, interna, hay un medio humano. No lo descartes, no lo divorcies, no lo saques. Pablo dijo, ustedes creyeron no porque Dios en el cielo dijo crean, y no porque el Espíritu Santo obró meramente en sus corazones, ajeno a nosotros, dijo, ustedes creyeron por medio de nosotros. Servidores por medio de los cuales habéis creído. Eso según lo que cada uno concedió al Señor. Ahora dice Pablo, 4:15. Aunque tengáis 10,000 años en Cristo, no tendréis muchos padres, pues en Cristo Jesús yo os engendré por medio del Evangelio. Ahora él lo está diciendo aquí. Miren, queridos hermanos, entiendan, yo soy un granito de arena, acá no sirvo para nada, todo lo hizo Dios, nosotros no somos nada. No dice eso Pablo. Pablo dice, yo os engendré. Yo lo hice por el Evangelio. Uno dice, ¿qué atribución? ¿Cómo se atreve a decir eso? Porque el Hijo de Dios, Jesucristo, que entre vosotros ha sido predicado por nosotros, por mí, Silvano, Timoteo, no ha sido sí o no, mas ha sido sí en él, porque todas las promesas de Dios son en el sí, en el amén, por medio de nosotros, para la gloria de Dios, mas Dios, a Dios gracias, el cual nos lleva siempre en triunfo en Cristo Jesús, y por medio de nosotros, manifiesta en todo lugar el olor de su conocimiento. No descartes la utilidad que tienes
en la edificación de la iglesia y la salvación de las almas. Lo que quiero decir esta mañana, queridos hermanos, es que debes estar a disposición siempre de que si sientes en tu corazón que debes hablar con alguien en la calle, o tienes folletos en la mano, o necesitas acercarte a alguien con este mensaje, Dios, el Espíritu de Dios, obra en nuestros corazones porque nosotros somos el medio por el cual, siempre me ha gustado este texto, 2 Corintios 14, porque dice, manifiesta en todo lugar el perfume. Cuando el sacerdote en Israel entraba al santuario, le quedaba el aroma del incienso en sus vestidos. Y cuando él salía al pueblo, ellos sabían que había estado en el santuario por el aroma que tenía sobre su vestimenta, el perfume. El perfume le quedaba impregnado. Y cuando Cristo estaba en la casa de Marta y María, María derramó la caja de alabastro y la casa se llenó del olor del perfume. Y debería ser, yo tenía un hermano, años atrás, un pastor en realidad, que me enseñó este versículo propiamente. Y él había sido pastor por años, y él me enseñó que donde él iba siempre, él quería dejar un aroma de Cristo. Si estaba en una casa cenando, si estaba predicando, si estaba haciendo una visita, si estaba en el hospital, no importa dónde iba, él dijo, por medio de mí debe manifestarse el olor del conocimiento de Cristo. O sea, la gente debe oler la ternura, la gracia, la misericordia, la benignidad de Cristo por medio de nosotros. Escuchen, 2 Corintios 9:11. Para que estéis enriquecidos en todo para toda liberalidad, la cual produce, esto es fuertísimo, hermanos, la cual produce por medio de nosotros acción de gracias a Dios. Déjenme decirles esto. El medio humano, si alguien viene y te da una ofrenda, tú estás agradecido por la persona que te lo dio. Pero esa persona quizás fue utilizada por el Señor en ese momento para acercarte esa ofrenda y solamente el Señor y tú, el Señor sabía y el Señor puso en tu corazón eso. Me ha pasado en ocasiones y uno se acerca a brindarle esa ofrenda y ese hermano lo recibe. ¿Y qué hace? Bueno, si tiene un corazón tierno, lo que hace es eleva su corazón al Señor. ¿Por qué? Porque nuestra liberalidad produce acción de gracias a Dios. Pablo dijo, el medio humano que somos nosotros debe llevar acción de gracias a Dios. La gente dice, gracias a Dios por la ofrenda de Pablo, gracias a Dios por la ofrenda de Pedro, gracias a Dios por la ofrenda de Tomás, gracias a Dios por el servicio de este hermano a mi casa. Produce acción de gracias. Efesios 3:10. Para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la iglesia a los ángeles. Ustedes saben, la iglesia, lo he dicho otras veces, es la escuela de los ángeles. ¿Qué tipo de escuela? Los ángeles no son redimidos, por ende aprenden del perdón, de la gracia, la misericordia, la cual ellos no participan, porque son atributos que tienen que ver con caída, con pecado. Y como ellos son santos y nunca han caído, ellos no participan de eso directamente, pero aprenden del perdón, de la gracia, la misericordia, la sabiduría de Dios por medio de la iglesia. O sea, somos una escuela para ellos. La pregunta, vuelvo ahí al texto, ¿cómo pues invocarán a aquel, el énfasis es Cristo, en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? Esta frase, ¿cómo? Es casi como está diciendo, si no interviene el medio humano, no va a suceder. Déjenme mostrarles. María dijo, ¿cómo será esto?
Le dijo, vas a tener un hijo. María dijo, no conozco varón. El ángel le dijo, el Espíritu Santo vendrá sobre ti, y el santo ser que nacerá de ti será llamado Hijo del Altísimo. Lo que va a suceder va a ser de Dios. Ella dijo sinceramente al ángel, ¿cómo será esto? El otro cómo en las Escrituras tremendo, el que no escatimó a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros. ¿Cómo no nos dará también con él todas las cosas? El que tiene bienes de este mundo y ve a su hermano tener necesidad y cierra contra él su corazón. ¿Cómo mora el amor de Dios en él? Si tu corazón no se conmueve por las necesidades y las situaciones físicas que van pasando los hermanos, tienes que hacerte una pregunta. ¿Está el amor de Dios en ti? En resumen, versículo 14 y 15 dice esto. Enviados a predicar para que oigan, creen e invoquen su nombre y en torno sean salvos. Pero, ¿son todos enviados? ¿Los que van? ¿Los que predican? ¿Los que enseñan? Jeremías 14:14 dice, me dijo entonces Jehová, falsamente profetizan los profetas en mi nombre. Número 1, no los envié. Número 2, ni les mandé. Número 3, ni les hablé. No los envié, ni les mandé, ni les hablé. Visión mentirosa, adivinación y vanidad y engaño en su corazón os profetizan. Profetas que profetizan en mi nombre, los cuales yo no envié. No envié yo a aquellos profetas, pero ellos corrían. Yo no les hablé, mas ellos profetizaban. No todo el que va en el mensaje de Cristo y que predica el Evangelio es enviado por él. Hay muchos que causan una vergüenza al Evangelio, hay muchos que causan un tropiezo al Evangelio y Dios dice, perdón, pero no tiene nada que ver conmigo. No los envié yo, pero ellos corrían. Yo no les hablé, pero ellos profetizaban. Yo estoy contra de los que profetizan sueños mentirosos y los que cuentan y aserrarán a mi pueblo con sus mentiras y con sus lisonjas. Y yo no los envié, ni les mandé. Ningún provecho hicieron a este pueblo, dice Jehová. Porque yo no los envié, dice Jehová, y ellos profetizan. ¿Esto qué significa? Dios dice, perdón, hay un grupo de servidores ahí afuera, hay muchos que predican el Evangelio, hay muchos que van, no tiene nada que ver conmigo, no son embajadores de Cristo. Yo no los envié, yo no les hablé, yo no les mandé. Y tenemos que percibir eso. ¿Y los que le envía? Bueno, aquí necesito decir rápido, no sé qué hora es, señora. Sé que estamos atrasados hoy. No, ahí dijo 35 ella. ¿Qué hora es entonces, señora? Rápido digo esto. Ahora pues, por cuanto vosotros habéis hecho todas estas obras, dice Jehová, y aunque os hablé desde temprano y sin cesar, no oíste, os llamé y no respondiste. Escuchen ahora, escuchen, no voy a leer todos los versículos, pero quiero que escuchen esto. Os hablé desde temprano. ¿Cuán temprano? Escuchen. Desde el día que vuestros padres salieron de la tierra de Egipto. No les dio pausa a Dios. ¿Saben? Cuando estudian este tema, de cuándo empezó Dios a hablar con la nación de Israel, fue cuando cruzaron el Mar Rojo. Enseguida que cruzaron el Mar Rojo, Dios les empezó a hablar porque ellos empezaron a rebelar. Y Dios empezó a tratar con un pueblo transgresor, rebelde, contumaz. Todo el día, dice la Biblia, Romanos capítulo 10, versículo 21, todo el día extendí mis manos. Desde el día que vuestros padres salieron de la tierra de Egipto hasta hoy, os envié todos los profetas, mis siervos, enviándolos desde temprano y sin cesar. Imagínate el molesto pastor golpeando tu puerta desde temprano a la mañana hasta la noche, sin cesar, molestando, haciéndote que vuelvas a los caminos del Señor, amonestándoles desde temprano y sin cesar hasta el día de hoy. Oye mi voz.
He hablado desde temprano y sin cesar, pero no oísteis. Enviándoles desde temprano y sin cesar, no oísteis, ni inclinaste vuestro oído para escuchar. Os envío desde temprano y sin cesar. No lo voy a leer todo. 11 veces. Dios dice, Jeremías, me cansé de levantarme temprano y de hablarles sin cesar todo el día. Y llegaba la noche y cuando ustedes estaban despertando los ojos, ahí estaba yo hablando. Noten por qué el medio humano es tan importante. Los apóstoles echaron mano a los apóstoles y los pusieron en la cárcel pública, dice Hechos 5. Mas un ángel del Señor, abriendo de noche las puertas de la cárcel, sacándolos, dijo, id. Este es el mensaje que recibió del Padre. Vino a sacar a los apóstoles de la cárcel y tenía un mensaje para ellos. Id. Y puestos en pie en el templo, anunciad al pueblo todas las palabras de esta vida. ¿Por qué no lo hizo él? Porque no es el medio que Dios escogió para salvación de las almas. ¿Por qué el ángel no podía decir? Le pedí a Jero que lea esta mañana Hechos 8. Un ángel del Señor habló a Felipe y le dijo, levántate y ve. Acá estás siendo enviado hacia el sur por el camino que desciende a Jerusalén. Y el Espíritu, cuando llegó el momento, el Espíritu, acá interviene Dios, le dijo a Felipe, acércate, júntate. Era un alma. No lo podía hablar Dios directamente, no lo había frenado, no podría haber visto una luz más grande que la del sol, como hizo con Saulo de Tarso. No, escogió hacerlo por un medio humano. Se llamaba Felipe. Y le dijo, Felipe, acércate y júntate. Tú eres el medio para que él crea. Tú eres la voz. Tú eres el medio. El Señor le dijo, ve, Ananías, porque instrumento escogido me es este para llevar mi nombre en presencia de los gentiles, de reyes y de los hijos de Israel. Escuchen ahora a Cornelio las palabras del ángel. El ángel le dice, posa en casa de cierto Simón, curtidor. Estaba teniendo una visión del ángel. A veces pasa eso en nuestro matrimonio. Lo he visto en películas. Quizás tenías un hijo o una hija de por medio. Estábamos en la mesa y le dice, decile a tu madre que me pase la sal. ¿No? El hijo agarra, pasa la sal. Después, la madre dice, decile a tu padre que me pase. Estamos usando ese medio. Porque estamos mal. Escuchen, el ángel no estaba mal, pero el ángel no podía. El ángel no podía decir una sola palabra del Evangelio. El ángel no le podía decir a Cornelio, esto es glorioso, Cristo está sentado en el trono. Él vino a redimir las almas. No pudo decir nada de eso. Miren lo que le dijo el ángel a Cornelio. Dijo, hay uno, casa de Simón, curtidor, que tiene su casa junto al mar. Escuchen ahora lo que le dice el ángel. Él, ese hombre, él te dirá lo que es necesario que hagas. Él te dirá cómo irán sin haber quien les predique y cómo creerán si no fueren, y cómo predicarán si no fueren enviados. Pedro estaba orando aquella mañana, estaba delante del Señor. Y escuchen ahora, ¿quién nos contó cómo había visto en casa a un ángel? Que se puso en pie y le dijo, envía hombres a Jope a venir a Simón, el que tiene por nombre Pedro. Él te hablará palabras por las cuales serás salvo tú y toda tu casa. El ángel dijo, él ahora te va a decir lo que tienes que hacer. Perdón, ¿por qué no me lo dices tú? Porque no tengo autorización para hacerlo. El mensaje de las palabras de vida tiene que venir por medios humanos. Y si no es por medios humanos, no hay vida. Necesita ser divino y humano el mensaje. Ahora escuchen a Pedro. Esto es tremendo. Después de mucha discusión, Pedro se levantó y dijo, varones hermanos, vosotros sabéis cómo ya algún tiempo que Dios escogió
que los gentiles oyesen por mi boca la palabra del Evangelio y creyesen. ¡Oh, ya en el eterno trono escogió un vaso humano para que el mundo gentil crea! Tiene un montón de emisarios, Dios, un montón de ángeles. Oh, no. No, Dios dijo, Pedro. Dios escogió a Pedro para que los gentiles escuchen por mi boca y crean. Pablo dijo, tengo pues de qué gloriarme en Cristo Jesús en lo que a Dios se refiere, porque no osaría hablar, sino de lo que Cristo ha hecho por medio de mí. Medio humano, con la palabra y con las obras. Por boca de, en el primer año de Ciro, rey de Persia, para que se cumpliese la palabra de Jehová por boca de Jeremías. Lo que dijo Jehová, lo dijo por Jeremías. Cuidado, querido hermano, porque la pieza que Dios utiliza es tu boca, pero no es meramente tu boca, es su palabra a través de tu boca que llega al corazón. Lucas 1:70, como habló por boca de sus santos profetas, que fueron desde el principio. Hechos 1:16, el Espíritu Santo habló antes por boca de David. Dios ha cumplido así lo que había antes anunciado por boca de todos sus profetas, a quien cierto es necesario que el cielo reciba hasta los tiempos de la restauración de todas las cosas, de que habló Dios por boca de sus santos profetas. Dios por bocas humanas. El medio es humano. Que por boca de David, tu siervo, dijiste. Éxodo capítulo 4, Moisés no quería ir y Dios le dijo a él, ahora pues ve, y yo estaré con tu boca y te enseñaré lo que hayas de hablar. Y extendió Jehová su mano y tocó mi boca y me dijo Jehová, he aquí he puesto mis palabras en tu boca. Finalmente se apareció a los 11 discípulos, estando ellos sentados a la mesa. Les reprochó su incredulidad, dureza de corazón, porque no habían creído a los que le habían visto resucitado. Y les dijo, id por todo el mundo y predicad el Evangelio a toda criatura. ¿Cómo va a llegar el Evangelio? Ustedes tienen que ir. En medio son ustedes. Escuchen, hay mucho pueblo aquí en Corinto. Escuchen a Pablo. Entonces el Señor dijo a Pablo en visión de noche, no temas. Noten lo que le dice. Habla. No calles. ¿Por qué? Porque yo tengo mucho pueblo en esta ciudad y ese pueblo no va a convertirse si tú callas, si tú no hablas. Pero no todos creen, ¿es verdad? Es verdad. Pero tú eres responsable de hablar. Tú eres responsable de hablar. Lucas 10 dice en el versículo 1, envió de 2 en 2 delante de él un total de 70. Y dijo, la mies a la verdad es mucha, mas los obreros pocos. Por tanto, rogad al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Y he aquí, yo os envío. ¿Y cuál era el mensaje que quería que quede claro? El que a vosotros oye, a mí me oye. El que a vosotros desecha, a mí me desecha. Y el que me desecha a mí, desecha al que me envió. MacArthur dice, no hay una asociación más directa y profunda que el mensajero del Evangelio con su Dios. No hay una asociación más directa, más profunda, más unida que cuando tú llevas el Evangelio casa por casa. Cuando tú vas a alguien en tu trabajo, donde sea, en la calle, donde sea que lo encuentres, en el micro, en el colectivo, donde sea, y le dices algo de Cristo y le hablas acerca de Él y Él dice, no, ¿sabes que estas cosas no me interesan? El que a vosotros oye, a mí me oye, el que a vosotros desecha, a mí me desecha.
El que cree en mí no cree en mí, sino el que me envió. Y el que me ve, ve al que me envió. El que recibe al que yo enviare, ese eres tú, me recibe a mí. Y el que me recibe a mí, recibe al que me envió. Eso es el Padre. Tesalonicense dice, el que desecha esto, no desecha a hombre, sino a Dios. Ezequiel dice, yo te he puesto por atalaya. Pues tú la palabra de mi boca y los amonestarás de mi parte. Escuche, pero demandaré su sangre de la mano del atalaya. Te he puesto por atalaya la casa de Israel. Oirás la palabra de mi boca y los amonestarás de mi parte. Tú eres el medio. Tú eres el medio. ¿Por qué rehusas? Hace varios meses, cuentan la historia, en un ómnibus en Detroit, encontré un ejemplar de nuestro pan diario que alguien había dejado en el asiento. Comencé a leerlo. Me interesó tanto que le escribí para pedirles el folleto actual. A través de esto comencé a escuchar su programa de radio y fui maravillosamente salvado. Cuenta este relator, estoy ansioso por llegar al cielo y descubrir quién dejó ese folleto en el asiento del ómnibus. ¿Cómo lo salvó Dios? Por el medio del folleto que alguien dejó en el ómnibus. Una mujer moribunda testificó que se salvó, escuchen esto, al leer un trozo de papel de regalo de un paquete procedente de Australia. Ella vivía en Londres. Las páginas arrugadas contenían un sermón del pastor británico Charles Spurgeon. El sermón, predicado por primera vez en Inglaterra, impreso en Estados Unidos, enviado a Australia y luego devuelto a Inglaterra con un papel de regalo, fue el medio para convertir un alma preciosa en Londres, donde se predicó por primera vez. Casi como que Dios dice, piensan que no puedo. Él predicó ese sermón. Lo imprimieron en Estados Unidos, lo mandaron a Australia, de Australia alguien manda un regalo a esta mujer, envuelto en ese papel que para ella era inservible, un sermón de Spurgeon, y ella cuando recibe ese regalo, lee ese sermón que fue predicado en Londres, y ella viviendo en Londres, lo recibe de Australia, y se convierte. Ya conocen esto, Lucas lo ha puesto 1000 veces. Harper, el pastor que salvó tantas almas en el Titanic, cuando se estaba hundiendo. ¿Saben qué estaba haciendo Harper? ¿Por qué estaba yendo? Estaba yendo a Estados Unidos. Harper era un ministro escocés que viajaba en un barco para predicar durante 3 meses en la iglesia de Moody Church en Chicago. Y bueno, no llegó. El barco se estaba hundiendo, el Titanic. Y él empezó a acercarse a todos los que se estaban ahogando para hablarles de Cristo. Y él estaba en las aguas congeladas y relatan una y otra vez cómo él estaba extendiéndose a estas personas. No desperdició ni un minuto. Habló de Cristo a todos, los que podía, obviamente. Déjenme terminar con esto. Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras, en otro tiempo los padres por los profetas, en estos posteros días nos ha hablado por el Hijo. Dios ha hablado por la creación. Dios habla por la conciencia. Dios habla por su provisión. Dios habla por sus obras. Dios habla por su palabra. Dios habla por sus juicios. Y Dios habla por nosotros. Escuchen, si pudieses escuchar su voz, que sin decir nada habla, cuando respiras, escucharías esto. Yo soy el que te da cada aliento de vida. Cuando despiertas del dormir, escucharías, yo soy el que te sostengo toda la noche. Cuando caminas y andas y haces, escucharías, yo soy el que te da el poder. Cuando gustas de su bien en la comida y las delicias del gusto, escucharías, yo soy el que te hace gustar. Cuando ves la belleza de cada día y cada momento, escucharías, yo soy el que hizo el ojo que ve,
Y cuando oye los sonidos de las aves, escucharías de él, yo soy el que hizo el oído que oye. Y cuando puedes razonar y pensar, escucharías, yo soy el que te da la razón. Todo en nuestro ser y alrededor de nosotros nos grita y testifica día tras día, minuto tras minuto, yo soy. Yo soy. Somos los más necios del universo cuando no reconocemos estas dos palabras en nuestra vida. Yo soy. Cuando hay abundancia, la respuesta es yo soy. Cuando hay escasez, la respuesta es yo soy. Cuando hay luz, es yo soy. Cuando hay tinieblas, es yo soy. Cuando tengo poder, es yo soy. Cuando estoy débil, es yo soy. Cuando vienen adversidades, calamidades, dificultades y aflicciones, es yo soy. Todos nuestros momentos testifican de Él. Cuando tengo salud, es yo soy. Cuando tengo enfermedad, es yo soy. Él es siempre. Todo lo que te pasa es Él. Por eso me hace pensar, y termino con esto. Él estaba caminando sobre las aguas en las tinieblas, un mar embravecido, y los discípulos estaban anegados por el agua y vieron al Señor caminando sobre ellas y escucharon en las tinieblas de la noche a todos miedosos, escucharon él decir, no teman, yo soy. Si estás pasando escasez y pudieses escuchar, yo soy, no temas, estarías más que contento. Y si estarías enfermo y te vendría una enfermedad difícil, escucharías, yo soy, no temas. Yo soy el que creo la adversidad, que creo la luz, que hago todas estas cosas, dice Jehová. Yo soy. Oh, entiende, reconoce, entiende la mano de Jehová en todo esto. ¿Por qué digo esto? Porque Dios ha dado testimonio y lo ha hecho a través de nuestras vidas. Él ha hablado, Él se presenta. Como yo estoy acá enseñando esta mañana, pero puede ser que si alguien se ha acercado a tu lado para hablarte de Cristo, tú le has hablado a alguien, esa persona no sabe que detrás de tu persona está yo soy. Yo soy. El que a ti oye, a mí me oye, y el que a mí me oye, recibe al que me envió, al Padre. Vamos a orar. Padre, te agradecemos por esta mañana, la resurrección. Bendice tu palabra. Ayúdanos, oh Dios, a entender que los medios tú los has escogido, que tú haces tu obra interna y eterna a través de medios externos, como nuestras vidas, para la alabanza de la gloria de tu gracia. Bendice tu palabra en nuestros corazones, en nombre de Cristo. Amén. El Señor les bendiga, hermanos.